Se sabe que la práctica de la autoflagelación fue adoptada por ermitaños de algunas comunidades monásticas del centro de Italia en el siglo XVI y se extendió rápidamente en toda la vida monástica latina. Posteriormente, esta práctica pasa a las clases laicas. Acompáñame a conocer algunos datos interesantes e inquietantes de esta práctica tan interesante. El movimiento aparece en la ciudad italiana de Perugia en 1260 como una forma de salvación, pues este año era el que, según la profecía joaquinita, la tercera edad debía llegar a su meta, en medio de hambres, plagas y guerras. Una vez que pasó la fecha en la que la gran consumación apocalíptica debía haberse producido, el movimiento en Italia fue languideciendo por la desilusión. Luego pasó al norte y el centro de Europa. Las fuentes hablan de que hombres y mujeres caminaban por las calles y campos en oleadas de docenas de personas vestidas de blanco en una procesión sangrienta de penitentes precedidas por una imagen de Cristo en una penitencia por la expiación de la humanidad. Muchas veces utilizaban un flagelo llamado escorpión, cuyas puntas acababan en unos ganchos que desgarraban la carne de forma brutal. Entonces, según la secta, una misteriosa carta celeste descendió del altar del Santo Sepulcro, en la cual Dios muestra su ira contra el hombre, en donde Cristo habla de las miserias y desastres que precederían la segunda venida. La epidemia de la peste negra entre los años 1348 y 1349 refuerza las ideas de los flagelantes en la creencia de que estaban siendo castigados por Dios y que el apocalipsis era inminente. El movimiento estaba seguro que era la época que precedería a la segunda llegada del Mesías. Los flagelantes se azotaban hasta desgarrar la carne y sangrar. Se congregaban enfrente de las iglesias, que para ellos representaba la corrupción de todo el clero, y allí alzaban cánticos y plegarias para redimir a la humanidad. En este clima de caos e incertidumbre nacen algunas sectas de creencias milenaristas, como por ejemplo los hermanos apostólicos de Dulcino de Novara. Los dulcinistas también creían en la penitencia como forma de expiación de los pecados, de los que habla en la película El nombre de la rosa de 1986, basado en el libro de Umberto Eco. Fray Guillermo de Baskerville explica a su novicio Acho cómo el monasterio donde han llegado está plagado de monjes dulcinistas procedentes de una secta apocalíptica que profesaban, como gran parte de los flagelantes, sobre todo del norte y centro de Europa, la oposición a la jerarquía eclesiástica y la conversión de la Iglesia a los ideales de pobreza y humildad. ¿Qué significa? Significa que ese jorobado fue en otro tiempo tenido por hereje. Penitenciagite era el grito de guerra de los dulcinistas. ¿Los dulcinistas? ¿Quiénes eran, maestro? Aquellos que creían en la pobreza de Cristo. Igual que los franciscanos. A medida que el movimiento se convertía en un movimiento de masas, fueron evolucionando como una secta revolucionaria, oponiéndose totalmente a la autoridad sobrenatural de la Iglesia. También desató olas de violencia sin precedentes como consecuencia de la propaganda del movimiento flagelante, haciendo culpable al pueblo judío del envenenamiento de pozos. Los ricos fueron víctimas también de las acusaciones de ser culpables de la plaga. A mediados de 1349 la secta se había vuelto una fuerza brutal y anárquica, y el Papa publicó una bula en contra del movimiento. Después de resumir las incoherencias doctrinales, además de sus ataques contra el clero, los judíos y los privilegiados, llegó a la conclusión de que la secta debía ser eliminada. Se les prohibió la entrada bajo pena de muerte en algunas ciudades de Alemania y Francia. Las autoridades civiles cooperaron con entusiasmo en la represión del movimiento. Cientos fueron decapitados y ahorcados a las órdenes de arzobispos y autoridades de las ciudades. Tradicionalmente los juicios contra los herejes eran instaurados y llevados a cabo por la Iglesia, limitándose la intervención de las autoridades civiles a la ejecución de las sentencias impuestas. Los años que sucedieron alrededor de 1400 fueron tristes para la cristiandad.
el Imperio Turco Otomano avanzaba por los Balcanes y en 1396 infligía una aniquiladora derrota al ejército cruzado que Occidente había enviado contra él. El movimiento flagelante sufrió grandes pérdidas en juicios celebrados en la Alemania en 1414, presididos por la Inquisición con jueces seculares. El cabecilla y sus discípulos fueron quemados por ser herejes. Una vez que la Inquisición abandonó la región, los príncipes locales capturaron a los que habían quedado libres y fueron quemados en grandes hogueras. Se dice que en 1416, en un solo día, ardieron 300 personas. En el sur de Europa, en 1396, el dominico San Vicente Ferrer tuvo una visión de la cercanía de los últimos días y, convencido que el anticristo estaba a punto de comenzar su reinado, empezó a dirigir procesiones de flagelantes por el sur de Europa, pero la Iglesia logró reconducir tales procesiones de forma pacífica. A partir de 1480 ya no se tienen más noticias del movimiento, pero las creencias en el segundo advenimiento siguieron presentes y posteriormente, en siglos venideros, estas creencias místicas en el rescate sobrenatural inspirarían a otras sectas y movimientos mesiánicos, como por ejemplo los davidianos y los seguidores del Templo del Pueblo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Déjamelo en comentarios, suscríbete y dale a like y hasta el próximo vídeo.